Sí, era el del agua, que teníamos los 2 caudales iguales. Sí, sí, sí. Ujú, sí. Ah, yo tengo la costumbre anterior de escribir los delta T como positivos. Si no tenés que igualar un calor, iguala al menos el otro. Vos tenés omega omega, ¿sí? Omega del caliente por Cp del caliente por temperatura salida del caliente menos temperatura de entrada del caliente. Esto va a ser negativo, porque el caliente va a salir más frío que lo que entró. Entonces eso es negativo. Claro, sí, sí, es eso. Y el omega del frío por Cp del frío por, si pongo temperatura de salida del frío menos temperatura de entrada del frío, esto es positivo, pues sale más caliente. Entonces tenés que Q del caliente es igual a menos Q del frío. Ahí está. Exacto, sí. Profe, de todas formas, para salvar la indeterminación, ¿cómo hacemos con el delta T logarítmico? Porque te queda un 0/0. Ah, sí. Si vos te fijas en este, entra 1 a 95 y sale a 60. Que yo les dije, piénsenlo y después lo charlamos. Y el otro entra a 35 y sale a 70. Entonces, este delta T es 25 grados y este delta T es 25 grados. Entonces, el delta T medio logarítmico es igual a 25 grados directamente, porque tenemos la misma diferencia que se repite a lo largo de todo el intercambiador, que es constante. Entonces, ese delta T directamente vale los 25 grados. ¿Sí? Ok, entonces siempre que la diferencia que se mantenga durante todo el proceso, Claro, digamos, sea la misma, le directamente se ponemos pone. esa. Ok, perfecto. Gracias. Dale. Yo el otro día no se los dije porque les dije, bueno, piensen un poquito para que les surja la duda y luego lo vemos. El 3, a ver. Yo- Joule por kilogramo, grados centígrados. Vamos a poner las cosas intermedias. El calor, que es 13.260 kilogramos por hora por 1/3600 segundos por hora por 4017,6 joule por kilogramo grado centígrado por 65 menos 21.
Esto me dio 709, 100. ¿Era distinto? Me habré equivocado. 172,97 watts. Me habría equivocado en la cuenta. 13.260 dividido 3.600 por 4.017 por 65 menos 21. Dale. La hago de vuelta, por ahí me equivoqué en la cuenta. Por 4.017,6 por 13.260 dividido 3.600. Sí, me da otro número. Tenés razón. Me da 651.119,04 watts. Me lo voy a anotar yo. 43 tengo yo, sí. Sí, no importa. No, y con el 4.179 te da. Si no lo tengo acá yo, no sé si copié mal el número. Bueno, pero no importa. Eh, mira, para el agua, en el ejercicio 4 puse 4.218, así que capaz que me olvidé o copié mal, en vez del 4.017 era 4.200. Sí, eso te iba a decir, profe, porque a mí también me Viene, generó duda que en un inciso, en un ejercicio anterior habían dado un CP del agua de 4.202, sí, una cosa sí, así. Y otro día cuando dijiste este valor, no dije nada, pues por ahí era por las no, condiciones. pero fijándome el CP que está para el ejercicio 4, seguramente copié mal el número. No me acuerdo. A ver. Sí, bueno, pero eso no es Igual lo esos valores en el examen nos los dan, o sea, no es que va sí, a sí, es haber, no dato. va a haber Yo dudas. me lo voy a verificarlo para poner el dato correcto, pero Perfecto. no es no es de grado. Sí, ¿y el delta T medio logarítmico te dio bien? Está bien, está bien. Claro, sí, a todos Acá nos lo había que pasado lo tenemos que mismo, tener creo, en porque varios cuenta, lo habíamos, nos preguntamos entre nosotros, ¿viste? A vos lograste que te dé, porque a nadie le da. no, no, fue error mío. No, no pasa nada. No pasa Por ahí nada. copié mal un número, es que el de 1, el del CP en la temperatura del vapor es constante. Eso es lo que tiene de distinto este ejercicio. 0,65. Está bien. En realidad, lo que hacen es que vos tenés, en vez de tener un tubo kilométrico, vos tenés un tubo, sale de uno y sale del otro. Entonces, el que viene por dentro viene dando una vuelta por acá, sale por acá, y el que va por afuera sale de acá, entra para acá, y para no recorrer, viste que en la teoría están los dibujitos bien hechos, para no recorrer 2 cuadras con un tubo, entonces lo compactás poniendo uno arriba del otro. O si no también sí, claro, sí, 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 porque la zona donde tenemos el intercambio es esto, en la zona y acá suponemos que esto está bien aislado, de modo que no estamos perdiendo calor, que no nos está cambiando en las curvitas. Claro, claro.
No, no. Y lo que se hace después, que ella es ingeniera química, seguramente lo ha visto, cuando tenés áreas mucho más grandes, se hace, se ponen muchos tubos adentro, vieron que estaban las fotitos, y se hace un intercambiador mucho más compacto y ahí podés llegar a otros valores de intercambio mucho más grandes. Pero nosotros lo que vemos es la primer parte, la parte más básica, y en los cuales se hacen estos intercambiadores que se ponen uno arriba del otro, así compactado en una, como si fuese una pared, eh, porque son más sencillos de arreglar y son para cuando los calores que intercambias no son tan grandes. Si no, tenés que ir a un sistema mucho más compacto como esto. Pero el cálculo es más difícil y no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es solo la introducción y poder calcular un calor básico, nada más. En ingeniería química creo que tienen como 2 o 3 guías con el cálculo y no sé si hacen algo numérico para poder calcular con algún software los diseños de estos intercambiadores. Claro, en transporte, en operaciones 2 o transporte de calor es donde se enfocan mucho y tienen mucho de la parte de diseño, de cómo están arreglados estos tubitos, si estos tubitos están arreglo en cuadros, si están arreglo en triángulo, de cómo están separados los deflectores, eso cambia todo el flujo, pero se va a lo que nosotros apuntamos. Para ellos, OP2 y OP3 o transporte de calor y de masa son y de cantidad de movimientos son materias fuertes de lo que es su carrera. Tienen los procesos y esta parte que tiene que ver con cómo se intercambian, que son las gruesas. Nosotros, los gruesos de ustedes van a ir en los procesamientos o en las propiedades mecánicas. Y, y esto es una herramienta para entender los procesamientos, como lo vemos nosotros. Mm, vale. ¿Algo más? ¿Algún seminario? Yo creo que tengo algunos de los suplementarios, pero bueno, no sé si tienen algo de seminario previo a alguna. ¿Suplementario de cuál? Tengo de varias. Dale. En principio, quería ver si los de la primera, va del seminario 3, creo que era así, del seminario 3, los resolví, pero no estoy segura de si es la forma correcta. Más que nada te quería preguntar en el segundo de esos, si a mí me dan una placa de goma y solamente me dan la medida de su espesor, ¿no? Entonces, yo cuando quería calcular, digamos, ¿cómo Asumimos es? ahí que es infinita en las demás dimensiones. Ah, bien, yo porque para calcular la longitud característica, como No, que lo si yo... consideramos directamente con el ancho de la placa. Bien, entonces lo había calculado bien, porque yo cuando hacía, digamos, la expresión de B sobre A, me quedaba otra expresión, Claro, digamos, que también contemplaba las demás dimensiones. sí. Entonces, en el caso de esta placa, si la considero infinita, digo que la longitud característica sería el espesor. Directamente, ¿cuál es el 2? Sí, es el 2. Sí, vos tenés que, cuando calculamos, esto es el espesor y esto vale 2L, de acuerdo a cómo está hecho Claro. las gráficas. Sí, sí. Entonces, el L es la mitad del espesor. Y sacamos un biot asterisco. Claro, para el biot asterisco sí, pero yo como primero calculé el biot, digamos, el verdadero para ver Lo que si pasa que no aplicaba podés, bloques o no. no. Primero que si es de goma, tiene una baja conductividad térmica, entonces bloque seguro que no va a ser. Y otra Claro, es es verdad. que como no conoces las otras dimensiones, no podés calcular el volumen ni podés calcular el área superficial. Claro, por eso ahí había surgido mi duda, porque Claro, lo usé como si fuese el espesor, porque digamos como que dije, bueno, si no tengo las demás dimensiones, digo claro, que es pero el no, espesor, no pero podés claro, está calcular bien. porque tendrías que calcular el área superficial
para saber lo que transmite por cada lado. Bien, sí, sí. Sí, por eso me faltaban, digamos, los otros valores, pero porque son infinitos. Entonces ya directamente sé que lo voy a tener que resolver por Sí, tablas. sí, Bien, sí, me dio más o menos lo mismo porque está le bien. puse 1,15 en vez de 1,13. Sí, Y aparte como, entrar acá también te claro, genera. más que nada porque en realidad me daba, digamos, un valor de 1 sobre biot que era 0,0044. Y veía, cuando vi las gráficas, vi que, digamos, tenés un valor de recta para 0 y uno para 0,05, si no me confundo. Y esto es 10 veces más chico. Ya me tiro por la recta que da para Sí, 0. sí, incluso fíjate que se empiezan a juntar todas Claro, por eso. y sí, lees ahí más o menos. Bien, pero uso como la que fuera para Sí. 0 porque las otras. Bien, entonces está bien. Hay otras gráficas, pero no las presentamos acá. No vale la pena poner todas las gráficas que hay para los casos específicos, para cuando el biot tiende a cero o el biot es muy grande. No vamos a hacer tanto. Claro. Y en el uno lo que había hecho, bueno, analicé el BIOT como medio menor a 0,1, directamente apliqué diagrama de bloques. Sí, está bien. Bien, ok. Después te quería preguntar el primero, bueno, los dos, del siguiente, del seminario siguiente, porque no El entendía muy 4, bien el las... 5 sería. Sí, del 5. Porque no entendí muy bien, digamos, las dimensiones de la placa por cómo está puesto. Este, Claro, porque cuando fui a plantear y quería, o sea, estabas armando el perfil de velocidades, como que ahí me dicen, me da distintas letras en el dibujo, digamos, que lo que me daba como también en el texto, entonces medio que me perdí, a porque me ver. dice que el tornillo tiene un diámetro de 1. Ahí está todo bien, esa Sí, parte el del medio primero de tiene de acá. 1, claro. Después dice que el ánulo tiene un espesor de 0,1 por el diámetro 1. El espesor del ánulo sería ese espacio entre lo que marca como E y lo Acá, que marca. Claro, eso vale 0,1 por el desde diámetro. uno. Claro. Pero eso sería como esa altura. O sea, vos tenés eso para los dos lados, ¿o no? Claro, Bien. Está bien. porque es cilíndrico. A ver si Claro, lo por eso. podemos poner, a ver cómo te lo puedo escribir para que te quede más fácil. No me lo va a tomar porque es una imagen, no puedo dibujar ahí. No, igual no Eh, pasa nada, es como que si yo tuviese dos flechitas entre lo que nombra E y lo que nombra D1 y eso vale 0,1 por D1. Por así decirlo. Está esa parte acotada. Esto vale de 1 y esta zona en que está acá es 0, de 1. 0,1 de D1. Perfecto, sí. Y esa E mayúscula que me da es lo que me dice acá en el texto, que es la cubierta de acero, pues un espesor E minúsculo. Exacto, es Bien. esta. Ok, y yo como que me pide directamente que analice la transferencia de calor en la zona 1, o sea, lo que En esta pasa, zona. claro, lo que tengo después, donde hay convección, ¿me olvido o esa convección? No lo contamos. Claro, o sea, es como que, como si esa segunda parte que me dicen que hay convección y eso, no lo tengo en cuenta para nada. No, porque si no ya Bien, no sería térmicamente desarrollado, te complicaría claro. todo. Por eso, esa mitad, digamos, la Sí, un desprecio. pedacito nada más. Ok, bien, bueno, creo que con eso, Entonces, planteamos movimiento acá, que este es igual que siempre. Tenés el tornillo que se mueve con sí, una arrastre lo velocidad, de atrás. Ujú. pi por d1 por n por el coseno de tita. Acá tenés velocidad cero y para acá tenés, Un delta eh, de presión inverso a la velocidad del tornillo. sí, y acá en la parte de calor, a ver, el enunciado,
Sí. Tenés igualdad de temperaturas por un lado, igualdad de calores. Sí. También te dice que, a ver, en Z igual a, mira, te dice asumir que en Z igual a 0, la temperatura es T0. Entonces, en el fluido te va a aparecer dando vuelta el término rho Cp Bz derivada de T con respecto de Z, no lo vas a poder anular. Igual a K sobre R derivada con respecto de R, derivada de T con respecto de R, más mu derivada de Bz con respecto de R al cuadrado. Ah, o sea, voy a tener una variación de Sí, temperatura porque te en dice que en los... Z igual a 0, Claro. la temperatura vale T0. O sea, ya cuando me dicen eso es que tengo Ya que tenés una interpretar que, variación en claro. todo. Bien, ok. Y después planteas para el tornillo, es un sólido directamente, sin generación, y para la cubierta es un sólido sin generación. Bien, para siempre eso, cuando veo la respuesta me doy cuenta que siempre algo me falta. O sea, yo cuando me piden que haya, digamos, todo, tengo que buscar para el tornillo, pero bueno, en el caso del tornillo solo busco el tema de lo que es la energía, Sí, el calor, digamos, sí. no me pongo a analizar nada más que No, eso. nada más, pues un Bien, sólido. claro, por eso. Después en el fluido analizo velocidad, Esfuerzo, temperatura y esfuerzo. claro, si es que te piden. Acá no te piden esfuerzo. Claro. Y en la partecita de arriba, o sea, en el espesor del ánulo, también tengo que analizar la Sí, temperatura. claro, porque vos no te dan la temperatura. Claro. Te Y, dice que la cubierta tenés generación, tenés conducción, claro, y acá te dicen algo particular. Te dicen que en R igual a de 1 sobre 2 más 0,1 de 1 más E. Te dicen cuánto vale el flujo de calor. Te dicen que le estás agregando un cierto calor con respecto claro, de eso te R iba a decir. igual Ahí a, tengo que igualar la conducción con el calor que viene del otro lado. claro, te dan Bien. un valor de calor. Porque yo ahí como condiciones de contorno tengo que analizar lo que pasa en esa interfase, digamos, entre ese pedacito de Q y esa parte del ánulo. Después, la interfase del ánulo con el fluido, la interfase del fluido con el tornillo, ¿no? Son tres interfaces. Tenemos tres. Tenemos el Claro, tornillo, el tornillo, el fluido y la carcasita esta. claro, entonces son esas tres. Ujú. Bien, ok. Y siempre tengo dos condiciones de contorno por interfase, por lo Claro, general. a no ser que Perfecto. tengas que tengas una variación en otra dimensión más o que tengas un transitorio. Claro, yo más que nada, porque siempre si no es como que alguna, siempre algo me falta. Pero bueno, ya después me Y te tenés empezará. que fijar, a ver, esta la resolvimos antes. Acá tenemos dos condiciones una derivada segunda con el radio implica dos condiciones con el radio. Una derivada primera la posición implica una posición, una temperatura, una condición Claro. en Z. Sí, sí, que esta ya me la dan en el enunciado Claro. directamente. Acá una derivada segunda con el radio implica em, dos condiciones con el radio. Perfecto. Bien. Esa por ahí te sirve de ayuda para saber cuántas condiciones. Sí, sí, sí. Está bueno. Y después en el segundo, como que no llegué a la misma expresión de la velocidad, pero bueno, no sé. Por ahí después lo reviso, porque lo hice tarde y por ahí La de estaba. velocidad, Sí, porque por ahí estaba teniendo algún lío con los signos, me quedan los signos a distintos. ver, te escribo Pero la bueno, ecuación de la cual partí yo. 0 igual a mu derivada segunda de BI con respecto de x dos veces más ρ por g. De acá me quedó BI igual a menos ρ g x al cuadrado sobre 2 mu más C1 por X más C sub 2.
Y puse en X igual a L1, BI igual a 0. Está bien. Y en X igual a L1 más L2, derivada de BI con respecto de X igual a 0. Y de ahí llegué, pero... Claro, sí, lo que me parecía raro era que en la respuesta parecía como que en algún lado te iba a quedar un mu al cuadrado. Y a mí no me quedó en ningún lado un mu Ah, al lo cuadrado. verifico, porque acá estoy Pero, mirando, tengo algo escrito en lápiz que no sé si le tuve que agregar algo. Eh, Mu al cuadrado no. Por ahí me equivoqué al tipear, ¿eh? Lo verifico. claro, porque te queda como, sacás un mu de factor común en el denominador y en un término se le vuelve a poner el mu. Y digo, a mí en ningún momento me quedó el mu al cuadrado. Entonces ahí me A empecé ver, como a buscar para arriba. lo voy a verificar porque en lo que tengo yo escrito eh, de mi resolución le escribí algo arriba. Entonces lo voy a volver a hacer. Sí, no hay problema. Yo, o sea, igual de última es algún error por ahí hasta de tipeo, pero bueno, yo ahí Sí, como sí, que dije, porque mira, lo que yo tengo escrito no tiene ningún... Lo que tengo escrito inicial antes de... Fíjate a ver si te dio esto. Antes de algún cambio que le hice después. sí, en realidad yo tengo un término de L1 al cuadrado sobre 2 también. Y acá yo Con, tengo escrito a mano, extra, pero lo tengo que verificar, un menos L1 al cuadrado sobre 2. claro, falta eso ahí adentro. Acá De todas adentro, formas, claro, que es después lo que en la respuesta está sacado medio como junto con factor común dividido sobre 2 mu, que para mí ese mu como que no iría, pero no sé. De todas formas, a mí me quedó también el término de L1 más L2 por X con el mismo signo, que ahí debo tener algún error yo y después lo voy a sí, mirar lo a voy a ver. verificar yo porque tengo hecha la resolución primera y después tengo algo corregido encima, pero lo voy a verificar. Algo debe Está bien, estar medio medio. perfecto. Y nada, después con la parte de calor siempre es solo plantearlo, o sea, no hace falta En general les van a quedar bastante complejos, así que planteamos la ecuación, las condiciones de contorno y después con suerte y con paciencia salen. La perfecto. resolución les puede llevar, si lo quieren hacer completo, 2 o 3 hojas y por ahí le erraron en un término que se olvidaron y no les da. Claro, por eso. Bien. Y te pregunto uno de radiación de los suplementarios también. Radiación debe ser El sexto seminario. sexto. Sí, decime cuál. En el primero, El después no llegué a primero. hacer más nada, pero en ese yo, o sea, no me da lo mismo que el resultado y la verdad no entiendo muy bien por qué. Bueno, verificamos a ver los partes. Claro, porque tenía como dos formas. Yo pensaba, o sea, yo lo que planteé en principio fue que el calor neto iba a ser el área por esa F12, pero la F cursiva, digamos, por Sí, la constante de Boltzmann, por la diferencia de las temperaturas a la cuarta. Y para sacar ese F12 usé la expresión, digamos, entera, o sea, toda la expresión, y fui anulando términos según los datos que yo tenía. sí. Entonces, me quedó como que ese F12 en este caso iba a ser igual a la emisividad de la cara, digamos, que no es cuerpo negro. Ah, para. Ah, entonces ahí está. Claro, pero después para corroborar dije, bueno, miro en la tabla, en ese gráfico que vos pusiste ahí al Sí. costado, y Es claro, que ya no me daba lo mismo. el factor de visión, este 1, 2, no es igual a 1.
Ah, claro. Ahí Eso entonces. es igual a 1 si las placas son muy grandes. Claro, yo lo puse que era uno por un tema de que era uno de ellos era cuerpo negro. Pero no tiene nada que ver. Ah, ok. Ok, ok. Eso depende de las dimensiones. El F1.2 depende de si se ven completamente o no, de cómo es la geometría del cuerpo de lo Claro, que claro, tenés. está bien. Ok, ahí Esto es a mí donde tengo que usar la tabla. me quedó 1 sobre F1.2 más 1 sobre E2 menos 1. Claro, a vos al hacer este que era 1, te quedó nada más que la emisividad. Claro. Y ahí ese F1.2 es justamente lo que saco de ese gráfico. Claro, Bien. Claro, ahí ya saco. Perfecto. Listo. yo Entonces ahí va a ser. entre lado sobre distancia igual a 1, Sí, da justo uno y el otro curva da. 6. Sí, Entonces el F1.2 me dio 0,53 y el F1.2 me dio 0,468. claro, ahí está, ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, entonces ahí siempre ese F1.2 igualmente. Dependiendo. Claro, Si son está bien. placas muy grandes, entonces ahí sí, F1.2 es igual a 1. Ahora, si son placas chicas, no, porque parte de la radiación la perdés. En este caso, Claro. Y también F1.2, es uno cuando es una esfera dentro de la otra o no. claro, porque Claro, yo me guié de ese caso si es una y por eso. esferita con una esfera más grande. Todo lo que está emitiendo este Sí, lo lo ve el recibe otro. la otra. Bien. Pero el Claro, sí, sí. F2.1 no. En este Claro. caso, F1.2 es igual a 1, pero F2.1 no. Bien. ¿Y por qué en ese caso como que el término de A1 sobre A2 daba uno? O yo entendí cualquier cosa. En el caso de la esfera, Sí, porque son áreas distintas, ¿o no? son áreas distintas. No, Claro. no sé de qué parte será. Ah, no, entonces por ahí es la relación de uno sobre dos. Puede ser que si eran negras, 1 sobre 2 es igual a 1, se te Claro. anula todo esto. Claro, yo lo que hacía uno era uno sobre E1. Sí, Entonces por eso digo, ¿por qué las áreas son iguales? Claro, no. Lo que se hace uno sobre uno, digamos, es el E2. Bien. perfecto. Buenísimo, gracias. Dale, no hay problema. ¿Algo más? Yo me quedé ahí, así que la verdad no tengo nada. El lunes, sí, dale. El lunes ustedes tienen química del sólido, ¿en qué horario? ¿De 2 de la tarde? Bueno, entonces de 14 a 16, porque me había dicho Agustín que les iba a poner, no se comunicó con ustedes, ¿no? Química de sólidos. Que capaz que les ponía algún horario de consulta, pero yo dije, sabía que tenían química del sólido y entonces tenemos que ver si puede. ¿Estática qué hora? Sí, ya está. De 17 en adelante, estática. Sí, no hay muchas posibilidades. No, tiene que ser tipo a la mañana o entre las 4 y las 5. Sí, Claro, sí, sí, sí. sí, yo el lunes de, de 8 a 10 más o menos no puedo, pero bueno, veo a ver si, pues Agustín no sé si podía a la mañana, después lo vemos. Dale, alguien me iba a preguntar algo. Lo vemos. Es la guía 7, ponemos cualquiera. No, es la 8.
Sí, no, vamos a pensarlo y puede ser que uno está armado con el final y otro con lo del inicio. Entonces ponemos T1, T2, T1 y T2. Entonces, paralelo. También lo podemos hacer así. T1, T2, T2 chiquita y T1 chiquita. Entonces, es este delta T. T1 menos T1 chiquita. Menos este delta T sobre el logaritmo de la primera diferencia sobre la segunda diferencia. Claro, fíjate que acá te lo dibujé como la más caliente a la más fría. Sí, por eso, puede ser, o lo haces con lo de afuera, es lo mismo. Lo importante es que si pusiste acá primero inicial y después final, que el logaritmo lo hagas igual, porque si no te queda el delta t negativo. Pero más fácil todavía para mí es dibujar cómo es el perfil de temperaturas y hacer, tomo esto y no pensás en nada si la fórmula, cuál tengo que poner y lo haces con tus datos. Dale. El 10. A ver, ¿para qué busco? Acá. El, la tensión superficial, sí, para el agua, ¿cuál es el problema? La temperatura, lo tenemos que traducir los grados en Fahrenheit a centígrados con la tabla que ustedes tienen. Claro, porque la tabla la tienen en newton por metro. A ver si tengo, te doy el valor, no importa, porque eso es pasar unidades. Lo pasás, yo la tengo en inglesas y después te pasa todo. Ya tenés todo listo. A mí era el 10, ¿no? A ver, ya te digo. La tensión superficial fue 40,3 por 10 a la menos 4 libras fuerza por pie. El, la vos tenés la temperatura de 212 Fahrenheit. A ver. Ah, porque te tenés que fijar en una tabla de presión atmosférica
Para el agua, ¿cuál es la saturación? No, te la copio. Es como los 100 grados ambiente, 210 grados, 212 Fahrenheit. Eh, y de acá TW igual a 252 Fahrenheit, delta T igual a 40 Fahrenheit, entonces tenés ebullición nucleada. No, la sacás de tabla. No, no hay problema. ¿Alguna duda más? Profe, yo tenía una duda del 7 de esa guía, Sí, es porque un dale, sí, es lo de convección libre. convección, sí. Porque cuando yo calculo el PRAN por el El GRASH, Grashow por el PRAN, me da del orden de 10 a la 9 y es sí. justo el corte entre el laminar y el turbulento y no sabía cuál usar. A mí me dio Grashow por el Prant igual a 3,5 por 10 a la 9. Y ya me fijo, condensación libre. Y usé la de turbulento. Ok, pero ¿y hay algún criterio para ver cuál llevo? Porque justo el... Está justo, sí, sobre el límite. Sí, igual capaz que no tenés, sí, diferencia vas a tener porque una es a la un cuarto, otro a la un tercio y el coeficiente cambia. Sí, porque yo lo había calculado primero con laminar y me quedó muy distinto al resultado que estaba en el coso. Así que y cuando lo hice por turbulento sí me dio más cercano. Sí, eh, sí, seguramente uno ante esta situación en el cual estás en un límite, uno podría ir a una correlación que sea más específica y poder separar un poquito más para no tener que, si hago por uno o hago por el otro. Si tendrías que buscar otra correlación que caiga un poco mejor. Pero bueno, las que tenemos acá son estas nomás. Bien, bueno, gracias. Dale. Ay, mira, no, esto es placa y la otra era cilindros. Y es una placa. Fíjate, mira, en la más abajo hay una correlación para placas horizontales y te dice si es flujo laminar, cara superior caliente y te limita desde 10 a la quinta hasta 2 por 10 a la séptima. Y después para turbulento te dice de 2 por 10 a la séptima a 3 por 10 a la décima. Otra correlación. Y es más parecida a, por el valor que vos tenés, si te fijas un poquito más en detalle, por ahí mirando lo que es de placas horizontales, convendría usar el turbulento. Bien, sí, eso también lo había pensado, pero bueno, no sabía si Sí, podía ser. porque en esta otra correlación limita y que el laminar lo tenés hasta 10 a la séptima. Claro. Bien. Y después no, en placas horizontales, cuando la superficie inferior es caliente, no hay correlación para el turbulento. No, Eso no. porque ahí lo que tenés es que la placa, vos cuando tenés una placa que está caliente, voy a poner en rojo esto, cuando hay una placa que está caliente, es del lado caliente, entonces lo que va a pasar
es que el aire tiende a subir. Dependiendo de cómo sea este grallo por el plan, puede subir más ordenadamente como laminar o con turbulento, pero como va hacia arriba, va a salir sin problema y tenés posibilidad de laminar o de turbulento. Pero ahora si damos vuelta a la placa, que esté acá y que la caliente sea abajo, ¿qué problema tenemos? Que el aire siempre tiende a ascender. El aire caliente va a tender a ascender, pero acá está la placa caliente y esto es todo sólido. Entonces no puede atravesar la placa. Entonces se generan unos modos de circulación así tipo circulares y que hace que no pueda generar un alto flujo, entonces queda siempre en laminar, porque la placa que está arriba no lo deja crecer, no lo deja subir, como podría subir libremente si la placa caliente es la de arriba. Entonces, por eso es que cuando la cara caliente es la de arriba, puede ser laminar o turbulento, y en cambio en este caso se genera un flujo tipo estratificado porque no puede ascender, se queda ahí frenado por la placa. Ah, claro, claro. Sí, tendría que subir por su densidad, pero la placa lo frena. Entonces, por eso no puede llegar a moverse tan libremente y a generar este flujo laminar o turbulento. Ok, bien, sí, ahí lo veo. Y fíjate que hasta 10 a la décima queda en laminar. Sí, sí, por eso me había llamado la atención y Sí, sí, no es que entendía. no puede moverse libremente para tener flujo laminar o pasar al turbulento, siempre queda ahí en tipo estratificado. Bien, perfecto. Gracias. Dale. Sí, bueno, a ver acá. Tenemos, vamos a leer el enunciado, a ver si del enunciado sacamos las palabras. Te dice, un intercambiador de calor de doble tubo, como el que vemos en la última guía, un tubo dentro del otro. El agua fluye por la coraza del tubo exterior a una velocidad de tanto, temperatura. Bueno, tenemos un intercambiador donde nosotros, como vamos a ver en la guía siguiente, intercambiamos entre un fluido y otro fluido. Y esto siempre, como es un intercambiador de calor, que el efectivo va a ser entre estos dos, esto va a estar bien aislado de modo de no transferir, no perder calor hacia el exterior. Entonces, nuestra zona de intercambio que nosotros nos interesa mantener es esta que está acá. El diámetro último no lo consideras. Dale. El que ve este Jamboard va a decir: "¿Y esto qué es? Se piró feo". No considera diámetro de coraza. Dale.
Para, te dice a través de un cilindro, no te dice que es por dentro de un cilindro. Puede ser esto así, me parece. Fíjate que es el bloque que estamos objetos sumergidos. Entonces está el objeto sumergido en el fluido. No es flujo interior. Porque tenés otras correlaciones. Acá fluye por fuera y en el otro caso sería un tubo y fluye por acá adentro. Esto usás las de Sidri-Tate, ponele. Y estas usás otras correlaciones para flujo alrededor de objetos. Flujo alrededor de objetos. Y esto es flujo dentro de objetos. A ver, objetos sumergidos, McAdams es agua, sí. Acá fíjate que está el bloquecito que dice objetos sumergidos. Claro, incluso te dice flujo a través de un cilindro circular, la ecuación de Knudsen y Katz y después la McAdams para agua. Profe, ¿puedo usar la de Knudsen y Katz? O sea, yo usé esa. Sí, también Acá son en... similares. Son del orden que van a dar. Ah, bien. Dale. ¿Algo más? ¿Alguna duda más que tengan? Bueno, cualquier cosa me escriben y o si no lo escriben al foro para que la respuesta vaya para todos o me escriben en particular y cuando me conecto lo veo. Bueno, Bueno, muchas gracias. muy mal que toca el parcial con estos días de 30 y pico. Sí, sí, pero toca feo tener que estudiar con los 30 y pico y Sí, fue terrible esta semana. cuando hablas con los que no estudian, que fueron a la playa, mucho peor. Prohibido mirar. Hace calor y el agua está muy fría, decirle. Bueno, chicas, nos vemos. Nos Chau, chau. vemos. Chao. Chao, profe.